Venga, pues así ya, rápidamente, sin solución de continuidad, vamos a presentar a Ángel García Galiano, no le quito mucho tiempo. Él tiene una carrera académica brillante, muchas publicaciones, tanto digamos académicas y ensayísticas como también literarias. Y especialmente una de tus últimas vocaciones es la de la poesía, ¿no? Yo te tengo porque estás escribiendo un soneto casi cada día, que además son especiales y haces algo, ahora nos lo explicarás, que yo no conozco a nadie más que lo haga, que es que son sonetos como cajas chinas que guardan un secreto, ¿no? Ahora se verá, lo vamos a ver. Ahora lo van a ver, ¿no? Dentro de cada soneto hay un secreto. No, pues no voy a revelar nada más entonces. Ahora se verá. Y bueno, es profesor de la Complu, de narratología y un montón de cosas más. Y autor, cuando te buscas en Google, porque bueno, a ver cómo presento a Ángel, no está buscando ahí, lo que pone en grande es autor. Así que profesor y autor y sobre todo, como ahora veréis, pues una persona de una extraordinaria sensibilidad que maneja la palabra desde el corazón y una persona como las que nos gusta traer aquí, en donde confluyen como ambas vertientes, ¿no? Tanto la parte más intelectual o académica como la parte personal y una búsqueda espiritual personal que se nota también estando con él, ¿no? Una persona de mente y de corazón. Así que venga, pues adelante Ángel, muchas gracias. Buenos días, ¿cómo se nota que es amigo, eh? Entonces no le hagan ni caso, que soy profesor de retórica y sé muy bien lo que es la retórica de las presentaciones. Yo soy muy amigo de él. Quiero dar las gracias al profesor García Campayo, a la Universidad, la Facultad de Medicina de la Universidad de Zaragoza por estas maravillosas jornadas, estar aquí en presencia de todos vosotros. Os voy a tutear y de mis queridos colegas de este congreso maravilloso. Yo sí que vengo aquí sin centro completamente, porque no tengo nada que ver con lo que aquí se va a hablar, salvo eso. Una vida sin centro. Yo soy como lo ha dicho Rafa, soy un profesor de literatura que escribe y últimamente que escribe mucha poesía y que se ha dedicado toda su vida a San Juan de la Cruz. También hago retiros, él lo sabe porque ha estado en uno, en San Juan de la Cruz, y entonces convivo mucho, me siento muy amigo de Juan de la Cruz. ¿Qué es ser amigo de alguien? Ser amigo de alguien es querer mucho a una persona y dedicarle mucho tiempo. Pues yo me considero un buen amigo de Juan de la Cruz. Y a raíz de esas reflexiones, de lo que he escrito sobre él, de los cursos que he dado, en este estro poético que me posee desde hace muchos meses, surgió casi sin pensarlo, porque estas cosas surgen sin pensarlo, porque son las musas las que te lo dictan, me surgieron una serie de sonetos haiku, que es la sorpresa de la que habla Rafa, sobre la vida y la obra de San Juan de la Cruz. Y entonces se lo comenté a Rafa y a Mardía, y me dijeron, ¿y por qué no lo presentas? El libro está inédito y voy a hacer una pequeña cala de esos poemas que son inéditos. Es decir, va a ser una presentación en sociedad. Creo que no puede haber mejor sitio con tantos amigos, con tanta gente que se siente muy cercana a San Juan de la Cruz, a la espiritualidad, a lo transpersonal, a la vida del espíritu, a la noche serena, más serena aún que la alborada, para hacer esta presentación de estos poemas con toda humildad y todo cariño. Los que habéis leído y frecuentáis a San Juan de la Cruz, es decir, todos vosotros, todas vosotras, veréis que los poemas están preñados de las propias palabras del poeta. Es decir, lo que he intentado es ser un intermediario para, en 3 partes, voy a dividir la conferencia y voy a sacar el reloj para no pasarme. En 3 partes vamos a presentar primero la vida, y lo he titulado de Juan de Yepes, que es como él nace, a San Juan de la Cruz, que es como ahora le conocemos, pasando por Fray Juan de Santo Matía, en Salamanca, discípulo de Cantalapiedra, donde conoció a Fray Luis de León, que seguramente le marcó para el proceso de encontrar la forma poética, que es la lira, que él la recibe de Fray Luis, que a su vez la recibe de Garcilaso, ¿no? Sí, de mi baja lira. Y de ahí pasar de la vida de Fray Juan de Santo Matía a Fray Juan de la Cruz y a su muerte, un poema dedicado a su muerte el 14 de diciembre, además lo escribí ese día, que es cuando conmemoramos a San Juan de la Cruz, patrón de los poetas. Y de ahí pasar a su obra. Esto me surgió en un retiro, allí en San Juan de la Cruz. Salieron como solos, lo juro, los sonetos, porque lo que intentaba el poeta, que ya ni siquiera me atrevo a decir yo, que aquí no pinto nada, era convertir en sonetos haiku los poemas mayores de Juan de la Cruz, el poema de la llama, el de la noche, el cántico, la fonte. Y lo sorprendente es que allí en el claustro, que seguramente él allí estuvo también sentado al lado de la tumba, ¿no? Iban saliendo, iban saliendo, iban saliendo. Y luego hay una segunda parte
dentro de un rato. Primero, esta primera media hora serán estos poemas, que son los dichos de amor y luz, que los explicaré cuando lleguemos. De tal manera que gracias por invitarme. No sé si tengo que darle aquí y pasar. Y vamos a empezar. El primero es una declaración de amor. Esa foto es mía, está hecha desde arriba, desde San Juan de la Cruz, y por supuesto el Cristo de San Juan que pintó él, se nos cuenta en un rapto. Y es la primera vez, luego Dalí, fascinado, lo imitó, pero él lo pintó en un rapto porque esa palomica que él mismo era, lo vio desde arriba, vio a Jesús crucificado desde arriba y lo pintó. El niño Juan de la Cruz sabía muy bien pintar y sabía muy bien cincelar y sabía muy bien trabajar con la madera. Luego, si tengo tiempo, os voy a contar una anécdota sobre eso a propósito de su primer maestro, Juan Bonifacio. San Juan de la Cruz tuvo 3 grandes maestros, todos en nuestra vida, ¿verdad? Terrenal, tenemos una serie de maestros que van jalonando nuestro paso por el mundo. Juan de la Cruz tuvo 3 grandes maestros. Voy a ir desde el final para atrás, ¿no? Tuvo a Teresa de Jesús y su amiga Ana de Jesús, amiga, hermana, amor, maestra, porque por lo menos podía hablar con alguien. Cuando se está allí tan alto es muy difícil hablar, y entonces él al menos tenía a Ana de Jesús, que ahora la han beatificado después de tanto tiempo, pudo hablar con ella. Entonces Teresa, Ana, sus últimas grandes maestras, mujeres, Fray Luis de León, de quien encontró la lira, tengo un poema sobre eso, lo vamos a leer, y el primer maestro, Juan Bonifacio, que era un jesuita que estaba en Medina del Campo, que os voy a contar la anécdota cuando os lea el poema. En esta oscura noche de la pena fuiste fuente, manida sosegada, pájaro solitario en la enramada, cantor y silbo, dulce Filomena. Tus palabras manaron de la vena silente de la cumbre ya alcanzada al aire de tu vuelo de alborada, venero del amor, brisa de almena. Juan de la Cruz, viñedo del Señor, mosto de la granada más morisca, amena lira, voz de las sirenas. En tu huerto, en noches de ventisca, se escucha todavía tu clamor, un ventalle de cedros y azucenas. Lo de viñedo del Señor, algunos lo sabéis, otros no. Él, cuando se hace carmelita, Carmel, él, Dios en hebreo, ¿no? Señor. Y Carm es viña, viñedo. De hecho, hay un vino todavía en Israel que se llama Carmel, ¿no? Es un vino tinto que se saca allí en la zona de Haifa, en la zona del Monte Carmelo, donde hay un monasterio que se llama Stella Maris, y es donde estaban las cuevas, donde iban estos primeros cenobitas. Luego allí también estuvo San Jerónimo, estuvieron los primeros eremitas de la filocalidad del desierto del Monte Carmelo, y ahí es donde se funda la orden, precisamente evocando este Monte Carmelo. Entonces, por eso pongo viñedo del Señor, Carmelita, pues viñedo del Señor, ¿no? Y el haiku, que lo tenéis ahí, que son las palabras que aparecen en negrita, que dice: fuiste enramada, vuelo de voz, ventisca, clamor de cedros. Este poema, escrito el mismo día en que nació Juan de Yepes, y que dedico a un gran sanjuanista, un amigo mío carmelita que vive en Segovia, que es Salvador Ros, que es un experto en San Juan de la Cruz, y él es carmelita, le dedico el poema. Yo me imagino que Juan de la Cruz, no lo sabemos, pero yo me imagino que Juan de la Cruz nació el 24 de junio, porque en aquella época, todavía yo soy de un pueblo pequeño, de La Mancha, soy de un lugar de La Mancha, en concreto del mismo pueblo que un tal don Alonso Quijano, o sea, del mismo pueblo, ¿no? Y mi hermano se llama Ramón Jesús, porque nació el día de Navidad. O sea, en los pueblos todavía es muy frecuente poner a las personas el nombre del santo. Por eso estoy seguro, estamos seguros, Luce López Varal también está segura, ¿no?, de que nuestro querido Juan nació el 24 de junio, es decir, en la noche de San Juan, allí en este pueblecito tan bonito, ¿no?, que se llama Fontiveros, que está en La Moraña, que es una comarca que se llama La Moraña porque es una zona donde había mucho morisco. Y todos sabemos que Catalina, su madre, seguramente era descendente morisco, conversa en la época en que, bueno, todos estos moriscos ya pasaron a ser bautizados, etc. Y la historia del poema, pero sobre todo la historia del nacimiento de Juan de Yepes es muy impresionante. Gonzalo de Yepes, su papá, era un judío converso, o sea, tenía lo mejor de cada casa. Una morisca conversa
y un judío converso, vivía en Yepes, es decir, en la provincia de Toledo, e iba a Medina del Campo como buen comerciante, como buen judío que comerciaba pues, con telas, con archiperres, etc. Entonces lo imaginamos como esos viajantes que todavía en la vieja Castilla, en la vieja Aragón, veíamos de niños, ¿no? Que iban y venían con sus carromatos y sus coches luego, ¿no? Entonces este Gonzalo de Yepes iba con toda la mercadería para en Medina del Campo hacer negocio y luego volver, y pasaba una y otra vez. Y aquí el poeta y sobre todo el narrador y sobre todo el que tiene un lugar sin centro y por tanto lo puede ver todo, lo de sin centro, San Juan de la Cruz, una vida sin centro, pequeño paréntesis, es porque todos recordamos aquel texto de Borges, La esfera de Pascal, en que Borges alude a Pascal cuando dice que la esfera, el universo, es decir, Dios manifestado, la conciencia no dual manifestada, es una esfera cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguna. A mí que su centro esté en todas partes, más bien nosotros quizá podríamos decir que el centro está aquí y ahora, porque si no está aquí, ¿dónde? Y lo de que su circunferencia esté en ninguna me recuerda tanto, y lo vamos a leer dentro de un momento, el nada, nada, nada de la subida del Monte Carmelo. Nada, 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 y a partir de aquí aún más nada. Pues para el justo no hay camino, que cuando le dije a Rafa, ya tengo el título de mi conferencia, Juan de la Cruz, una vida sin centro, nada, 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 y a partir de aquí aún más nada. Bueno, pues Gonzalo de Yepes, y aquí viene el novelista. Esto me lo he inventado, pero me temo que tiene visos de verosimilitud. Y como dicen en italiano, se non è vero, è ben trovato. Gonzalo de Yepes, nos imaginamos una venta, como las de mi paisano, don Alonso Quijano, ya convertido en Don Quijote, nos imaginamos una venta limpia, donde darían una comida rica, una comida sencilla, en Fontiveros, que le pillaba de camino, era la última jornada ya para llegar a Medina del Campo. Salía de Yepes, y la última jornada, descansando, antes de llegar a Medina del Campo, era Fontiveros. Yo quiero pensar allí una posada, donde le daban bien de comer, donde no había mucha suciedad, donde se estaba a gusto. Este señor era hijo de una familia muy rica, de post-judíos toledanos, ¿no? Como Teresa de Ahumada. Entonces, quiero imaginar el encuentro, tendría 20 años, 19, ella tenía 17. Imaginad conmigo el encuentro entre Gonzalo y Catalina. Catalina iba a la venta a fregar, a barrer, a cocinar, cocinaría bien. El poeta lo imagina. Se imagina que se miraron a los ojos y el poeta ahora sabe, porque ya está documentado, que se casaron. Ella era huérfana y pobre, no tenía que pedir permiso a nadie para casarse, solo a su conciencia y a su corazón sobre todo, pero amigas mías, él era hijo de una familia ilustre de mercaderes que tenían dinerito, ¿no? Y cuando se enteraron, bastante tenían ya con ser conversos en aquella España, bastante tenían ya con ser conversos como para que ahora el niño le dé una veleidad y se nos case con una morisca de la Moraña, lo que nos faltaba. Y lo desheredaron. Y lo desheredaron. Se casaron, nació Paco, que va a salir ahora en el poema, por eso. Paco era muy buena gente, Paco era albañil, era muy buena gente, era un tipo estupendo. Y amaba, quería mucho a su hermano. Paco, digamos, tenía más corazón que mente, más que cerebro, ¿no? Juan de la Cruz tenía un corazón inmenso y una cabeza extraordinaria, porque además era un cerebrín. Imaginaos cómo lo llamaba Teresa, mi senequita, de lo listo que era, pero también de lo pequeñito que era, ¿no? Mi senequita, ¿no? Y nace Paco, y luego se vuelve a quedar embarazada, y nace Juan, y luego se vuelve a quedar embarazada, y Luis ya nace póstumo, porque Gonzalo de Yepes, con 20 y muy pocos años, ha somatizado el disgusto de que su familia no le habla, que lo han desheredado, y ha somatizado una enfermedad que se lo lleva por delante, con lo cual Catalina se queda con 2 niños, 4 y uno dentro, y tiene que sacarlos adelante. Luis se le murió de hambre, como bien sabéis, lo cuenta Juan de la Cruz, ¿no? Se me han ido los poemas, están aquí. A ver, ¿qué se me ha ido? Ya me encargo yo. ¿Por qué se me van cada vez más hacia adelante? Y no, espera, es que me estoy... no, porque le estoy dando yo mal. No, se me están yendo cada vez... O sea, no encuentro el inicio. ¿Me los pones en el inicio, por favor? Porque le doy... Pónmelo tú en el inicio. En el primero, en el que se ve... Ahí, no, sí, ahí. No lo toquemos porque gente se me ha ido. Y entonces aquí aparece Paco,
Y esta mujer, Catalina, se encuentra con un niño de teta, con un pequeñín y con un mozallón de 4 o 5 años. Y a Luis se le murió. Luis se le murió de hambre. Entonces, cuando Juan de la Cruz, que lo habéis leído en la subida al Monte Carmelo, dice, la noche oscura del sentido, es cuando uno, un poco lo que dicen los hindúes, ¿no? De que dejas una banqueta y no te acabas de sentar en la otra, estás como a mitad y aún no has acabado de entender que todo esto es maya, que todo esto es manifestación y estás un poco traspapelado, ¿no? Eso es la noche oscura del sentido para Juan de la Cruz. La noche oscura del espíritu ya son palabras mayores. Y entonces él dice, en la noche oscura del espíritu yo sentí un dolor profundo que es como si se te quemaran los huesos, como si te murieras literalmente de hambre. Y dice, yo sé de lo que hablo. Yo sé de lo que hablo. Por eso él, que padeció raquitismo, pobrecito mío, medía 1,49 y era retaco, feo, etcétera, y no sé, lo tenía todo, ¿no? Y aquí yo evoco esa noche de San Juan en que nace, ¿no? En que viene a este mundo, ¿no? Y se encarna, supongo que por última vez, ¿no? En Noche de San Juan, es Noche de San Juan en Fontiveros. El pálor de una luna repentina sobrecoge la sierra y la ilumina. En par de los levantes, los primeros ardores de la aurora, tan severos, se escucha un leve llanto y se adivina que en aquella casita de la esquina un futuro poeta llora en cueros. Mira, Paco, qué lindo tu hermanito, qué feucho mamá, es un ratoncito. Ahora deja que mame y se conforte. Al salir, cierra bien el picaporte. La madre lo recoge en un abrazo. Ahora duerme y reposa en su regazo. Luna de aurora, adivina que llora un ratoncito. Este es el poema, ¿no? Creo que es un bonito homenaje también a mi amigo Salvador. Vámonos ahora a esa infancia de Fontiveros. Aquí hay un truco escondido que si os puede divertir, que es que el poema está en acróstico, es decir, no solo tiene un haiku, sino que si lees las primeras letras de cada verso, sale otro verso, con lo que está dialogando con el título. De hecho, aquí, si lo lees, sale La soledad sonora. Entonces, imaginemos a este niño de 7 años. 7 años es una edad muy simbólica para la infancia, ¿no? Esa edad peterpánica, ¿no? Imaginemos a ese niño en esa Castilla, con esos campos abiertos hacia el infinito, con esa pleatierra en que uno no ve el más allá, sino que todo se proyecta todavía más allá, más allá, más allá, y él paseando. Aquí hay una influencia también de Claudio Rodríguez, otro gran poeta castellano que paseaba mucho sus poemas y que tenía también ese sentido místico, ¿no? En donde la ebriedad, en el libro de conjuros, etcétera. Creo que hay una influencia también del Claudio Rodríguez paseante por esos campos de Castilla. Y yo me imagino al niño solitario que le gusta la soledad y que va paseando por esos campos de su pueblito, ¿no? De su pueblito de allí de Ávila. Y lo he titulado Miedos veladores, que como sabéis es un verso del Cántico Espiritual, y en el acróstico he puesto La soledad sonora, que es otro verso del Cántico Espiritual, y así empezamos a dialogar, ¿no? Las eras, Fontiveros, los viñedos, algunas tardes solo perdidizo, sediento de quietud y de su hechizo, observaba a visor sus propios miedos. Los dejaba atraparle en sus enredos, esperaba con calma aquel bautizo, dando pleno valor a lo huidizo, absorto ante tan ásperos remedos. De pronto, las campanas lo convocan, sometido al repique y su proclama, obedece a su voz ya bien despierto. No consigue saber qué ha descubierto, otro dentro de sí que le reclama, rescoldos de misterios que lo invocan. Algunas tardes, solo ante lo incierto, para que me cupiera el acróstico, he tenido que poner un estrambote, un verso más, ¿no? Estos son, bueno, pues cosas de poetastro, de poetilla, ¿no? La campana, el sonido de la campana. Cuando repican las campanas, el Ángelus de Millet, ¿no? Todos conocemos cuando repican las campanas. Es el único cuadro que suena, que se oye. Tú te vas allí al Quedorse y se oyen las campanas, ¿no? Es una maravilla. Entonces, cuando tú estás en el campo y al fondo un campanario y suenan las campanas, ni hay campanario ni hay tú, hay sonido. Entonces, Juan de la Cruz, que oyó esas campanas, que llamaban... En los pueblos siempre están las campanas. Unas veces, si arde algo, ti, y sabes que se ha quemado una casa. Cuando empiezan ton, el niño piensa quién se ha muerto. Y luego los cuartos, ¿no? Me queda media hora, decía mi tía. Queda media hora, ya me tengo que poner el velo, me decía a mí de niño, ¿no? Porque en aquella época las mujeres, eso no lo sabéis, eso estaban muy jóvenes, iban con velo a misa. Entonces me estaba imaginando al niño Juan de la Cruz en el campo, en soledad, y de repente oyendo el repique de esa campana y descubriendo
lo que aquí también estamos descubriendo en esta jornada, ¿no? El sonido, la no dualidad, ¿no? En esa misma idea, pero ya en Medina del Campo, y con una cita de unos versos suyos, ¿no? Tanto volar me convino que de vista me perdiese, evidentemente es volé tan alto, que le di a la caza alcance, a la caza alcance la tenéis en el acróstico, ¿de acuerdo? Estoy jugando y estoy recreando su propio poema de la caza alcance, ¿no? Me lo imagino igual, me imagino a este niño que se tienen que ir a Medina del Campo. ¿Por qué se tienen que ir a Medina del Campo? Porque la madre no le puede dar de comer a sus hijos. Y cuando Luisito se le muere, dice, bueno, por lo menos vamos a irnos al centro del universo, en aquel momento del centro del universo de Occidente, aunque os parezca mentira, era Medina del Campo, porque en aquel momento España era un imperio con Carlos V, venían un montón de baratijas de Flandes, etcétera, y en Medina del Campo se distribuían por todos los reinos, ¿no? Por Castilla, por Aragón, etcétera. Y claro, donde hay mucha riqueza también hay muchas sobras, también hay muchos cubos de la basura, y a lo mejor podemos nosotros, como antes nos ha dicho aquí el compañero, y hago referencia a esa maravilla, ¿no? De que en este encuentro estemos colaborando también con esas personas, un poco como el niño San Juan de la Cruz, que no era homeless, pero casi, ¿no? Porque vagabundeaba en pos de un mendrugo, ¿no? Paco, que ya estaba en edad de merecer, o sea que tendría 10 o 12 años, ya era albañil, con lo cual traía un poco de dinero a casa. Juan, tendrías, pues eso, 9, 10 años, enseguida lo vamos a ver dónde lo manda su mamá y dónde se encuentra con su primer maestro, con este jesuita del que os he hablado, ¿no? Pero también me lo imagino aquí paseando por esos campos de Medina del Campo. A las horas más lentas del verano, la mirada del niño enamorado admiraba, transido y exaltado, cada matiz del cielo cotidiano. A solas, con la parva en el secano, zagal introvertido y fascinado, amaba los segundos, extasiado, ausente del prosaico afán mundano. Las tardes portentosas del estío, cavilando en las lomas su camino absorto, respiraba los aromas. Nadando sigiloso, las palomas, cada vez que auspiciaba su destino, en pleno despertar de su extravío. Lenta mirada, su camino, lenta mirada, ausente, su camino, respira aromas. Y había en Medina del Campo, ahí tenéis el boceto, el corte, sigue estando, había un hospital, la iglesia hospital de Medina del Campo, que era el hospital de Bubas. Claro, en un sitio como Medina del Campo, que era el centro del comercio y del movimiento, había mucha promiscuidad, había mucha prostitución y había, por tanto, muchísima sífilis, un poco el SIDA de la época, ¿no? Las bubas, porque uno se quedaba calvo y tenía unas fiebres horrorosas y empezaba a sacar pus de la infección, y de los 100 infectados que entraban al hospital de Bubas, 99 salían con los pies por delante. A Catalina le ofrecieron que su niño, Juanito, Juan de Yepes, estamos todavía en Juan de Yepes, luego iremos a Juan de Santo Matías, ¿no? Que a su niño, a cambio de darle de comer, con lo cual eso que nos ahorramos en casa, que no tenemos nada, ¿no? Le quitase la vacinilla de la pus, le sacase la vacinilla de la pus a los enfermos de sífilis y la vaciase. Y a cambio de eso, pues le daban un mendrugo o lo que sea, ¿no? Paro aquí y venid conmigo, por favor, a Úbeda, a diciembre de 1591, cuando él, con unos esparraguillos, como le dice Ana de Jesús, que se ha hecho una heridilla y que tiene unas fiebrecillas mal curadas, me voy a ir a Úbeda a ver si se me curan. Se las curaron tan mal, que le produjo una septicemia, que le generó una infección brutal, que le subió por la pierna donde se había hecho la heridilla en el río al coger los espárragos, le subió por toda la pierna y le subió por toda la espalda, y le tenían que sajar para quitarle el pus con una pequeña pacía como la de los barberos que se puso Don Quijote con yelmo. Entonces, cuando Juan, ya Fray Juan de la Cruz, a una semana de morir, vio que un hermano suyo le acercaba una bandeja, una badila, un azafate, lo que fuera, ¿no? Un orinal
para sajarle y quitarle el pus. ¿No creéis que se acordó del niño Juan de Yepes, que estaba en el hospital de Bubas haciendo eso mismo con moribundos de sífilis? Y entonces pensaría, o no, o lo piensa el poeta, pero lo comparto con vosotras, ¿qué historiador arábigo, morisco o judío está contando mi historia, ¿no? En donde de repente he visto esta rima interna tan extraordinaria. Bueno, pues sobre ese dolor se escribió este soneto, que si os fijáis tiene un acróstico que pone Hospital de Bubas, ¿no? Hospital de Bubas, que es el hospital de Nuestra Señora de la Concepción de Medina, a mediados de 1550 el grabado, ¿no? Es decir, cuando estaba ahí Juanito. Horrores e impotencia. Sobrepasa oscuras soledades de esta gente. Sífilis tan mortal como inclemente, poco se puede hacer cuando te abrasa. Impotente, me entrego y me rebasa. Todo lo que acontece es deprimente. A algunos se los lleva casi urgente, los más sufren tensos y sin tasa. Dolor de ver morir toda confianza, envueltos en sudor, rudo sudario, batallón de jóvenes sin celo. Un infierno. ¿Heraldo de qué cielo? Bacines con el pus de su calvario a punto de segarles la esperanza. Sueño con mi destino hospitalario. Aquí me imagino, por eso os lo he contado, perdonad la temeridad de este pobre manchego de pueblo, ¿no? Me he imaginado a Juan de Yepes cuando alguien le viene con el bacín para quitarle el pus y acordándose del niño Juan que estaba quitando ese mismo pus, y entonces es cuando escribe el soneto, ¿no? Por eso dice, sueño con mi destino hospitalario. Y el haiku, claro, horror mortal en sudario de jóvenes, calvario, sueño. Y se nos va a Salamanca. Se nos va a Salamanca, se hace carmelita, lo mandan de novicio y se encuentra con la academia. Se encuentra con la academia. Este primer maestro suyo, ¿no? Juan Bonifacio, jesuita, en el hospital de Bubas se lo encontró un día, en algún momento en que no tenía trabajo, y este niño estaba con una navajita, como diría Lorca, con un cuchillito, ¿no? Estaba tallando una madera, tin, 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 tin. Oye, lo hacía bien, lo hacía bien. Y Juan Bonifacio, un jesuita, pocos años más mayor que Juanito, pues si el uno tenía 13, el otro tenía 18, no creéis que mucho más, estaba de novicio. Sabéis que los jesuitas, orden recién fundada, habían instaurado los ratio studiorum, que era la alternativa, digamos, clerical, religiosa, a la alternativa laica de las universidades. Entonces iban por todos los grandes pueblos donde podían encontrar con gente de un cierto nivel económico, para educar a sus hijos y convertirlos en la élite. Esto es muy típico, lo han hecho siempre los jesuitas, el tema de la excelencia, etcétera. Pero ese mismo ratio studiorum que acababan de fundar, por la noche tenía una escuelita que era becada para gente sin hogar, para gente sin dinero, para gente sin posibilidades. Entonces, de noche, Juan Bonifacio enseñaba a niños en situación parecida a la de Juanito de Yepes. Y al verlo tallar, se acercó a él. A lo mejor Juan Bonifacio fue, ¿a qué iría? A un hospital de Bubas, a darle la extrema opción, a un moribundo, a llevar el viático o algo así, ¿no? Entonces se encuentra con Juan. ¿Cómo te llamas, Juanito? ¿Y de quién eres hijo? ¿Y cómo se llama tu padre? No, mi padre está muerto, tal. Mi madre, Catalina, la tejedora. Ah, Catalina tejedora, morisca. Y entonces, cuando le vio hablar a este niño con 10 años, los que tuviera, ¿no? Se dio cuenta de que dentro había una capacidad intelectual humana en un niño tan profunda que se quedó completamente fascinado con Juan de la Cruz. Y entonces, oye, quiero hablar con Juan de Yepes. Entonces, oye, quiero hablar con tu madre. Pues véngase conmigo. Le lleva a casa. Buenas. Quiero un vaso de agua, tenga. Mire, es que su hijo es un superdotado. Así se lo tengo que decir. Es un superdotado. Tengo un cierto discernimiento, fíjese de mí. Y tiene que venir a estudiar al ratio studiorum. Y claro, le dio la risa a Catalina. Pero si yo no gano en 10 años lo que vale un día en el ratio studiorum, no se preocupe, es que tenemos becas. Le vamos a dar una beca Erasmus, que en aquel momento aún no se llamaban Erasmus, pero bueno,
para que su hijo estudie con nosotros por las noches. Y después de ir a quitar las vacinillas con el pus, el bueno de Juanito iba del hospital al Ratio Studiorum, y Juan Bonifacio, que era un enamorado de la teología, pero también de la literatura de su época, le empezó a hablar y a recitar a un tal Garcilaso de la Vega. Imaginaos los ojos de este niño cuando empiezan a recitarle: si de mi baja lira tanto pudiera el son, que en un momento, o de aquella vista pura y excelente salen espíritus vivos y encendidos, o en tanto que la primavera. Se quedó completamente fascinado, y como era una esponjita nuestro protosenequita, empezó a descubrir la poesía en este su primer maestro. Y él sabía muy bien que tenía dos vocaciones. Él quería ser monje, pero porque quería ser contemplativo, atentos a esto, que ahí le viene su gran desengaño, su gran desilusión. Tuvo dos desengaños, con la universidad y con la orden, ¿no? Él quería ser monje por contemplativo, el Monte Carmelo, y quería ser poeta. No es que quería ser poeta, se sabía poeta. Uno no quiere ser poeta. Es como si ahora digo que quiero levitar, eso es ridículo. Se sabía poeta, se reconoció poeta leyendo a Garcilaso de la Vega, que tanto le influyó, ¿no? Y luego a Fray Luis de León, ni te cuento, y luego el Cantar de los Cantares, ni te cuento. Anécdota del último, no ya del último día, del último minuto. Le han dado el viático, le han dado la extrema unción, se reúnen todos los monjes en esa madrugada del 13 al 14 de diciembre y le empiezan a cantar el Miserere, que es lo que se le cantaba, que es el Salmo 50, es lo que se le cantaba a los moribundos de la orden, pues para despedirlos, ¿no? Y entonces, con las últimas fuerzas, él tenía una soga con la que se levantaba para cuando la gente venía a verle, como ya no se podía mover ni levantar de la cama, con la soga se erguía un poquito para mirarle a los ojos a la persona que venía a verle, y entonces se agarró por última vez a esa soga, se irguió y dijo: el Miserere no es menester, mejor el Cantar de los Cantares, tengan la bondad vuesas mercedes. Y empezaron a cantarle un poema erótico, el poema erótico, que estuvo a punto de no entrar en el canon de la Biblia, de la Tanaj, de la Biblia hebrea, por razones obvias, porque no sabían cómo conectar aquellas maravillas de los cuerpos encontrados con la relación de Yahvé y del pueblo de Israel. Al final dijeron: bueno, es que es el matrimonio entre Yahvé y el pueblo de Israel. Fenomenal, así con la alegoría lo solventamos, y entró en el canon de Milagro, y por supuesto es el libro preferido de Juan de la Cruz, y deja este cuerpo oyendo el Cantar de los Cantares y dice: oh, qué lindas margaritas, ¿no? Las perlas, ¿no? Oh, qué lindas margaritas, mañana cantaré maitines en el paraíso. Y se fue. Bueno, toda esa historia de ese poeta y de ese Cantar de los Cantares que le enseñó seguro Fray Luis de León en su traducción en octavas reales, todo eso empieza en la Facultad de Salamanca. Y con otro poema suyo, maravilloso, ¿no? El de Entreme donde no supe, toda ciencia trascendiendo, ¿no? Ahí lo tenéis. Y en el acróstico tuve que hacer un estramote de 4 versos, porque era Entreme donde no supe. Entreme donde no supe. Reza el acróstico y me tuve que inventar un último cuarteto para que cupiera. Y hago una glosa desde dentro, desde el propio San Juan, a este encuentro con la orden y como novicio y con la Universidad de Salamanca, con la Facultad de Letras, ¿no? Y dice: estreno, profesión y formación. Nostalgia de mi madre y de mi hermano. Tengo que levantarme bien temprano, rezar nuestros maitines, la oración. En el aula, prestar mucha atención, magisterio profundo y meridiano, estudio concienzudo y cotidiano, docilidad y gran concentración. Olvido el mundo y entro en el secreto, no sé qué, que me lleva muy profundo, donde callan las voces y no hay eco. Es un amor nostálgico, fecundo, noche de claridad, hondo respeto, o sosiego, de anhelo vagabundo. Su universo académico hacia afuera, un lugar donde siembro en sementera, pero en pos de mi centro, de una esfera, estasiado rescoldo de una hoguera. El homenaje a Pascal, como ya lo he explicado, no tengo que explicarlo, entonces hay muchos juegos de estos dentro, ¿no? Hay como homenajes secretos a otros poetas o a otras. Aquí tenemos a la esfera de Pascal, cantada por Borges, cuyo centro está en todas partes y su circunferencia en ninguno, ¿no? Y la vocación poética, ¿no? La vocación poética, con este cuadro de Marchagall tan bonito,
en donde empiezo con el inicio del Cantar de los Cantares en la traducción de Fray Luis de León en endecasílabos, que es lo que a él le llega y le hace convertir todo. O sea, ¿qué es San Juan de la Cruz desde un punto de vista estrictamente poético? El Cantar de los Cantares traducido en endecasílabos y los endecasílabos de su maestro Garcilaso de la Vega. Todo eso confluye en él, en la forma lira de su maestro Fray Luis de León, y le salen los poemas que le salen evidentemente cromatizados con su experiencia interior, con su experiencia de contemplativo, que es de donde él saca todo el venero, toda la fonte que emana y corre, aunque es de noche, en esos poemas extraordinarios, ¿no? Un poeta al que admiramos en todos los idiomas del mundo, al que cada país se lo apropia, y en Italia lo llaman Giovanni della Croce, lógicamente, y al que admiramos habiendo escrito apenas un puñado de versos, no llegan a 1000 versos, y es un poeta extraordinario, con apenas 1000 versos, que además nunca publicó nada en vida. O sea, Juan de la Cruz es la historia del perfecto y gran fracasado, destruido, encarcelado por sus propios hermanos, calzados, luego lo echan de donde era tan feliz en Segovia por sus hermanos calzados, lo quitan de prior de Segovia, lo mandan a Indias porque no quieren ni verlo, como Ana de Jesús los quieren expulsar porque están demasiado cerca del venero cofundacional de la madre y ya no nos interesa. Ahora queremos, fijaos qué palabra, ¿no? Optimizar, queremos hacer política, queremos que las cosas funcionen y, en fin, esas cosas que suceden cuando desaparece el carisma y aparece el sistema, ¿no? Y aparece la orden, el ordo, ¿no? Bueno, aquí hago una reflexión sobre la vocación poética, y en el acróstico, en latín, cantica, canticorum, ¿no? O sea, el cantar de los cantares, ¿no? Fijaos cómo empieza el Cantar de los Cantares. Ya, esto era revolucionario y a muchos los profundamente escandalizaba, rabinos y padres de la Iglesia, ¿no? Béseme con su boca a mí, el mi amado. Son más dulces que el vino, tus amores. Tu nombre es suave olor bien derramado, y no hay olor que iguale tus olores. Todo en el Cantar de los Cantares es olor, es piel, es tacto, es roce, es profundamente oriental. Es una maravilla absoluta, ¿no? Ahora hay un estudio de Lola Llosa, profesora de la Universidad de Barcelona, con la que el año pasado estuve aquí. Estuvimos Lola, Mardía y yo dando unas conferencias también de espiritualidad transpersonal. Yo hablé de Dante y Lola habló de San Juan de la Cruz. Y ella tiene en la editorial Lumen, Lola Llosa, la edición del Cántico Espiritual. Ella es experta en literatura hebrea, ha hecho cursos, es discípula de Mario Saban, ha hecho cursos de Cábala con nuestro amigo Mario Saban, etc. Y es una bellísima persona. Y entonces, en la edición suya de Lumen, va analizando el Cántico Espiritual a la luz de la Cábala y a la luz del Cantar de los Cantares y a la luz de la inteligencia mística que extraemos de ese tejido bíblico tan profundo, visto con una mirada, por supuesto, no dual, ¿no? Y así dice mi soneto, ¿no? Que lo pongo también en boca del propio poeta de San Juan, ¿no? Cada verso me sabe a beso suave, alcance de una caza venturosa. Noche de amores, tersa y generosa, temblor de gozo amable donde cabe, incursiones en busca de una clave. Cada estrofa que rima, sigilosa, abre la puerta a un mar que se rebosa, cautelas de un hondón que no se sabe. Azaga de su huella, mi destino nació con esos versos, admirable tesón, mi vocación es su ejercicio. Incluso cuando rezo en el oficio, con frecuencia se torna aún más amable observando su ritmo diamantino. Ruego y escribo al son de un mismo anhelo, unánime pasión en pos del cielo. Me muero sin morir y voy de vuelo. Aquí evoco el encuentro entre... ¡Ay! No me lo puedo creer. Ahora no sé qué pasa, que le doy mal y se me van hacia adelante en vez de hacia atrás. Ah, es que le doy mal. Claro, le doy porque le doy para adelante. ¿Sabes lo que pasa? Me emociono, me meto y se me va. Estreno aula, estudio cotidiano, fecundo anhelo. Beso de gozo
un mar que se rebosa pasión y vuelo. Gracias por recordármelo. Aquí evoco, y estoy terminando, no quiero pasarme ni un minuto de mi tiempo. Aquí evoco, he preparado demasiado para el siguiente año, porque he preparado como para 4 horas. Entonces, el siguiente año pues, seguimos con más poemas. Pero aquí evocamos, cuando él entra en crisis con la universidad, porque claro, es todo mental, una universidad es todo mental. Decía Damaso Alonso, el maestro de mi maestro, la universidad es un nido de víboras, quien lo probó lo sabe. No es exactamente así, pero algo de eso podría haber, ¿no? Y entonces, porque hay mucha vanidad, mucha mediocridad y esas cosas, ¿no? Y entonces, cuando Fray Juanito de Santo Matías se enfrenta a toda esa mediocridad y ve cómo tratan mal a sus maestros, porque uno es hebraísta, porque el otro es arabista, porque todos son heterodoxos, porque quieren profundizar, y cómo les tratan mal, y cómo, bueno, en un momento dado hasta encarcelan, ¿no?, a Fray Luis de León 5 años, porque, mira, como se presentó a una cátedra y la única manera de que no ganara la cátedra era metiéndole en la cárcel. O sea, era un procedimiento verdaderamente extraordinario, porque lo acusaron de hebraísta por haber traducido el Cantar de los Cantares y claro, se pasó 5 años en las zaurdas de la Inquisición, se defendió él mismo, para eso era aragonés, ¿no?, a Pipso Ferro, era de Molina de Aragón. Y entonces se defendió a sí mismo diciendo en el proceso de la Inquisición, diciendo, me acusan de haber traducido al español unos textos que, según vuesas mercedes, y yo lo creo a ciencia cierta, han sido dictados directamente por Dios. ¿Qué pasa? ¿Que lo que Dios puede decir en hebreo no puedo decirlo yo en español? Esa fue su argumentación, ¿no? Pero se chupó 5 años, claro, mientras le fueron pasando todos y le ocuparon todas las cátedras. Y acuérdense, ¿no?, cuando llegó al aula, decíamos ayer, pelillos a la mar, aquí no ha pasado nada, claro. Pero esa crisis, Fray Juan también la vivió. Entonces tuvo una doble crisis, dejó la universidad y dejó la orden. Como si tuviera la crisis de los 40, pero con 20. O sea, lo dejo todo. Claro, a lo mejor a ti y a mí también nos ha pasado, ¿no? Y qué bien, qué suerte, ¿no?, que nos haya pasado. Descentrarnos, salir del centro. Hablaba antes el compañero de la zona de confort. Bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? Se vuelve a su pueblo, se vuelve a Medina, bueno, a su pueblo, donde vivía su mamá y Paco, para despedirse de la madre, porque se quiere ir a una orden como Dios manda. Él entra en crisis porque se da cuenta de lo que él pensaba, lo que él tenía idealizado, de que era la orden carmelita, después además de la regla relajada, pues aquello era, no voy a juzgar lo que era, pero no es lo que él pedía que fuera, un lugar de concentración, un lugar de profundización en la conciencia, un lugar de silencio, un lugar de maestros que te llevan por el camino espiritual, sino que era otra cosa, la que fuera, que a él no le interesaba. Entonces decide dejar la orden y se quiere ir a lo que él considera una orden seria, que son los cartujos, que es una orden en que te meten en una celda y ahí te dejan y te meten una vacinilla con comida por una gatera y poco más, ¿no? Y te ves una hora a la semana con los hermanos y gracias, ¿no? Y tú estás ahí en contemplación profunda todo el día. Y él se iba de cartujo. Y entonces, verano del 1567, Teresa de Ahumada, ahora ya Teresa de Jesús, está en San José tan ricamente, ha refundado su pequeña, en fin, su pequeña orden más cercana al origen más radical y menos abierta y liberada que lo que había en la Encarnación, y ella está tan contenta en San José. Ella misma reconoce en el libro, ¿no?, que los 5 años de San José, 1562-1567, fueron los más felices de su vida, porque se dedicó a meditar, se dedicó a escribir, se dedicó a hacer poesías y se dedicó a formar a su palomarcico, como ella decía, a las monjillas que estaban a su lado. Pero tuvo de repente, en un estado, en una contemplación, tuvo una moción que es: Teresa, guapa, que esto no es para ti y para tus 12, que esto es para todo el mundo. Y salió de ahí diciendo, yo, mujer, mayor, sí, tú, mujer mayor, tú. Y de repente, fijaos la vitalidad de una señora ya enferma y de una edad, una época, pues ya era una edad provecta, ¿no?, los 52 años, ¿no?, que es los que ella tenía en este momento. En apenas 15 fundó 17 conventos y hizo 8.000 kilómetros por toda la península. O sea, una locura. O sea, eso no hay manera humana de entenderlo. Funda Malagón, allí pues, por mi tierra, y se va a Medina del Campo, siempre para fundar amigos, tener amigos, amigas, tal. Y ella, como era tan carismática y tan seductora, lo primero que hacía era ligarse al alcalde y al obispo. Entonces, una vez ligados, ya se le abrían las puertas y le daban una casa y tal, ¿no? Entonces llega a Medina del Campo, tiene allí amigas, y entonces dice, ella se da cuenta de que ella, mujer sola, no puede, necesitar
varones en la orden para que le ayuden, porque imaginaos hoy, pues en aquella época se multiplica por 6.000 millones, ¿no? Entonces necesita varones que le apoyen en su reforma. Y llega a Medina del Campo en verano. Esto es una causalidad brutal, esto es una causalidad absoluta, ¿no? Uno que está dejando la orden y que viene de Salamanca, la otra que quiere reformar la orden y que quiere fundar en Medina del Campo. Y entonces pregunta, oye, ¿algún chico, alguien que pueda entenderme, ¿no? Oye, el hijo de la Catalina, que es un sabio, que es un bachiller de Salamanca, como si fuera el bachiller Sansón Carrasco que acaba de volver, ¿no?, al pueblo, ¿no? Oye, pues que se quiere meter Cartujo. ¿Cómo? Quiero verle, quiero verle. Imaginemos, y termino con esto, con este poema, imaginemos el encuentro entre Fray Juan de Santo Matías y la Madre Teresa de Jesús en una celda del convento, cuando él le dice sus proyectos, ella le cuenta los suyos, lo convence, qué seductora era Teresa, qué carisma, se llevaban 20 y tantos años, ¿no? Qué carisma, qué apasionada, qué fuerza, qué poderío, qué mirada. Y le dijo dos cosas. Le dijo una cosa a Fray Juan. Fray Juan, no deje la universidad, caramba, licénciese. Le queda un año. Le interesaba, porque luego, claro, lo quería nombrar prior, lo quería nombrar. O sea, ella ya lo estaba viendo. Acabe la carrera, vuelva a Salamanca. Y cuando termine la carrera será el primer carmelita descalzo, el primero que siga mi reforma. Y Fray Juan le dijo, sí, con una sola condición, no me tarde mucho. O sea, no me diga que es en un año y que luego sean 3, no me tarde mucho. Ahora leo el soneto y con eso termino, pero cuento una anécdota para que se vea la entereza de Teresa, el discernimiento de Teresa y la sabiduría psicológica transpersonal de Teresa, cuando al verano siguiente vuelve ya bachiller Fray Juan, ahora ya Fray Juan de la Cruz, ¿no? Le dice, bueno, porque quiere informarle de cómo quiere ser la reforma, le quiere dar cuenta de las cosas, porque de alguna manera lo quiere nombrar su mano derecha, su lugarteniente. Entonces dice, véngase vuesa merced conmigo, esto se lo cuenta en una carta a su amiga Juana, dice Teresa, véngase vuesa merced conmigo a Valladolid. ¿Cuánto habría en mula, en carricoche de Medina a Valladolid? 2 o 3 jornadas. Y le dice a Juana, pensando que en ese trayecto yo podría informar a Fray Juan, a este medio fraile que tengo ya, ¿no? Tengo medio fraile, porque es pequeñito, ¿no? Le puedo informar de cómo son los procesos de mi reforma. Y termina la carta. Fijaos, cuando llegamos a Valladolid, yo ya sabía que aquel muchacho iba a ser mi maestro. Medio fraile será, pero qué santo. Exclama para sí feliz Teresa. Dichosa ante esta inédita sorpresa impulsada por Dios con tanto encanto. No quiero soslayar su desencanto. Antes le ofrezco un título en mi empresa de reformar por dentro esta represa en medio de tan áspero quebranto. Locuaz y seductora lo cautiva. Comunica su afán con arduo esmero. A un tiempo ambos advierten quién les liga. Medina fue besana de esta espiga. Poco después, Fray Juan abrió el venero, obsequiosa cosecha decisiva. Teresa impulsa, reforma con esmero. Fray Juan, cosecha. Muchísimas gracias, ha sido un placer compartir con vosotros.